catastrophe. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto plagado de violentos combates, poderoso armamento y una cantidad innumerable de muertes y destrucción sin precedentes. Pero más allá de las batallas campales, los gobiernos involucrados planearon operaciones clandestinas que, de haber sido ejecutadas, podrían haber cambiado radicalmente el curso de la historia. Una de las más fascinantes y a menudo olvidadas fue la conspiración del Reino Unido para asesinar nada más ni nada menos que a Adolf Hitler. Un plan arriesgado desarrollado en los oscuros rincones de la inteligencia militar, donde el espionaje, la táctica bélica y la audaz determinación británica se entrelazaron de una forma única con el objetivo de terminar con la vida del líder del nazismo. En este video de historia militar exploraremos los secretos de una misión que quedó oculta por décadas, donde francotiradores y una misteriosa red de inteligencia se unieron para llevar a cabo un peligroso ataque al corazón del Tercer Reich. Comencemos. Au moment où sa cible approcherait tranquillement sur son chemin, l'agent anglais aurait suffisamment de temps pour ajuster son tir, ouvrir le feu et supprimer Adolf Hitler. Para el año 1943, la guerra había alcanzado niveles de destrucción jamás vistos, y con las fuerzas del eje aún firmemente en pie, los aliados comenzaron a barajar alternativas no convencionales. El rostro de la guerra sin duda era Adolf Hitler, el Führer de la Alemania nazi, cuyas decisiones no solo guiaban a su ejército, sino que también infundían terror y odio en Europa y en todo el mundo. Dentro de los círculos aliados, la muerte de Hitler representaba una forma de acabar con la guerra más rápido y la caída del pilar que sostenía el régimen nazi. Así nació el ambicioso plan para asesinar al líder alemán. Sin embargo, la idea de eliminarlo no era nueva. Desde el estallido de la guerra se habían trazado varios esquemas, pero ninguno había llegado a una etapa avanzada de planificación como este. En 1943, el Special Operation Executive, o DOE por sus siglas en inglés, una unidad especial de inteligencia británica, dio luz verde para diseñar una operación que buscaba poner fin a la vida del dictador. Este plan, sin embargo, enfrentaba una serie de obstáculos prácticamente insuperables. No solo era necesario sortear la vasta maquinaria de seguridad alemana, sino que la imprevisibilidad de Hitler, su constante cambio de itinerarios, su paranoia y el fanatismo de quienes lo rodeaban, hicieron que cada fase requiriera una precisión quirúrgica. Para comprender el verdadero alcance de esta operación, es necesario desglosar los detalles detrás de su concepción, las fuerzas encargadas de realizarla, y las razones por las cuales su ejecución era tan compleja de llevar a cabo. Pour assassiner Hitler, les agents du SOE décident donc de focaliser leur enquête sur la Bavière, dans le sud de l'Allemagne. Plus précisément, sur la montagne de l'Obersalzberg. Hitler y avait fait construire sa maison, le Berghof, dans laquelle il venait régulièrement passer du temps avec sa maîtresse, Eva Braun. La zone avait été transformée à partir des années 30 en gigantesque complexe archi-sécurisé. La Unidad de Operaciones Especiales fue una organización secreta creada el 22 de julio de 1940 por el gobierno británico, con la misión de llevar a cabo operaciones clandestinas en territorio enemigo.
Su lema no oficial, incendiar Europa, revelaba sus verdaderas intenciones. Desestabilizar al nazismo desde dentro usando métodos no convencionales como el sabotaje, el espionaje, la subversión y, en casos extremos, el asesinato. Para finales de 1942 y principios de 1943, la guerra parecía estar tomando un curso favorable para los aliados, pero la figura del Führer mantenía unido al régimen alemán. Con el objetivo de acelerar el fin de la guerra, la Unidad Especial del Reino Unido comenzó con la planificación del asesinato de Hitler. El plan fue denominado en código como Operación Foxley y fue encargado a un pequeño equipo cuyo trabajo consistía en planificar misiones encubiertas. Uno de los mayores retos que los estrategas británicos enfrentaron fue la inquebrantable seguridad que rodeaba al líder nazi. El Führer no solo estaba protegido por un contingente de soldados de élite, sino que también vivía en un estado constante de paranoia, cambiando de ubicación de forma errática y casi nunca anunciando sus movimientos con antelación. Le SOE se concentre alors sur ce qui semble être le seul point faible d'Hitler. Le moment où il baisse totalement sa garde, sa promenade matinale entre son Berghof et la petite maison de thé située à quelques centaines de mètres en contrebas. Selon les sources locales du SOE, cette balade champêtre est quasiment devenue un rituel pour le dictateur. Depuis le milieu du mois de mars 1944, date avant laquelle la neige était trop épaisse, Hitler s'est rendu presque tous les jours à la maison de thé. A menudo residía en la Wolfschanze, o Guarida del Lobo, una fortaleza camuflada ubicada en los espesos bosques de Prusia Oriental en la actual Polonia. Este complejo estaba diseñado para resistir bombardeos y asaltos terrestres, con búnkeres subterráneos y un sistema de seguridad que incluía minas, cercas electrificadas y múltiples puntos de control. Además, el perímetro estaba constantemente patrullado por las SS, la guardia personal de Hitler, hombres fanáticos y leales al régimen. El equipo de la DOE sabía que una incursión directa sería un suicidio. El ataque frontal estaba descartado. La única opción viable era infiltrarse y acercarse lo suficiente para realizar un golpe preciso. Para ello, primero debían definir la logística. ¿Dónde y cuándo podrían acercarse lo suficiente a Hitler? Aquí fue donde comenzó el verdadero trabajo de espionaje. El primer paso de los británicos fue obtener información precisa sobre los movimientos del líder alemán y su rutina diaria. El Führer tenía un horario irregular y sus apariciones públicas eran siempre controladas y protegidas. Sin embargo, después de meses de recolección de inteligencia, el equipo identificó varios puntos vulnerables que, de ser bien aprovechados, podrían darles una oportunidad. Hitler solía dar largos paseos por el perímetro del complejo, y en esos momentos, aunque seguía estando bajo vigilancia, se encontraba menos protegido que cuando se reunía con sus generales o durante sus apariciones públicas. En este punto de la historia resulta clave introducir a la figura de un informante bajo el seudónimo de Thornless. Este prisionero de guerra alemán que desertó del frente ofreció su colaboración a los británicos, proporcionando información crucial sobre la rutina de Hitler y su seguridad en el nido del águila. Il est nécessaire de rassembler le plus vite possible tous les renseignements disponibles sur les endroits clés, ses mouvements, son entourage proche, etc. Malgré les réticences du lieutenant-colonel Thornley, l'enquête préalable au projet d'assassinat d'Adolf Hitler est confiée à un agent du SOE. Son nom de code, LBX. La información recolectada por los espías llevó a que los agentes británicos barajaran varias formas de acabar con la vida de Hitler.
un francotirador escondido en el bosque, un ataque con explosivos o incluso el envenenamiento de su comida o bebida. De todas las opciones, el asesinato mediante un arma de largo alcance parecía la más factible. Sin embargo, aquí surgía otro problema: acercarse lo suficiente a la Wolfschanze sin levantar sospechas. El plan final que trazó la unidad especial fue tan audaz como arriesgado. Consistía en infiltrar a un pequeño equipo de operativos británicos cerca de estos jardines. Una vez dentro del perímetro, se camuflarían entre la densa vegetación que rodeaba el complejo y, utilizando rifles de larga distancia, esperarían el momento en que Hitler realizara su paseo matutino para dispararle a una distancia segura. Para llevar a cabo esta operación, la unidad entrenó a un grupo selecto de soldados que tenían experiencia en misiones de infiltración y combate cuerpo a cuerpo. Entre ellos, destacaba un francotirador que había demostrado una precisión letal en el campo de batalla. Este hombre sería el encargado de realizar el disparo, con la esperanza de que un solo tiro certero fuera suficiente para terminar con la vida del líder nazi. El plan también incluía una ruta de escape. Sabían que si lograban eliminar a Hitler, la seguridad alemana reaccionaría de inmediato, desplegando todas las fuerzas disponibles para capturarlos. Así se diseñaron varias vías de salida a través de los bosques que rodeaban los jardines, con puntos de reabastecimiento ocultos donde los agentes podrían cambiar de ropa, destruir cualquier equipo comprometedor o mezclarse con los locales. La première question à laquelle doit répondre LBX est le choix du lieu où programmer la mission. Car entre ses visites aux quatre coins de l'Europe, ses interventions publiques ou ses séjours dans ses différents QG en Allemagne, Hitler est en perpétuel mouvement. Surtout, il est connu pour être quasiment intouchable. Je pense qu'il y a différentes choses qui expliquent pourquoi il paraissait impossible de tuer Hitler. D'abord, il y a son agenda et ses réactions qui étaient totalement imprévisibles. Como vemos, a pesar de la meticulosa planificación, el equipo británico se enfrentaba a una realidad ineludible. El nivel de dificultad de la operación era extremo. La Wolfschanze estaba tan bien protegida que incluso si lograban infiltrarse, las probabilidades de éxito eran mínimas. Además, las condiciones meteorológicas en esa región eran impredecibles, lo que complicaba aún más la precisión del disparo de un francotirador. La humedad, la niebla y la nieve podían afectar gravemente la visibilidad. Otro obstáculo que jugaba en contra era lo errático que era Hitler. Aunque el equipo británico había observado una rutina consistente en sus paseos matutinos, no había garantía de que en el día a día de la operación todo siguiera igual. El Führer, conocido por su imprevisibilidad, podía cambiar sus planes en el último momento, arruinando por completo el esfuerzo británico. Como ya mencionamos, su severa paranoia a menudo lo llevaba a tomar medidas drásticas para evitar que alguien pudiera predecir sus movimientos. Para añadir una complicación adicional, el propio gobierno británico no estaba del todo convencido de que asesinar a Hitler fuera la mejor opción. Winston Churchill, en ese entonces primer ministro del Reino Unido, a pesar de apoyar el plan desde un principio, comenzó a dudar de los beneficios a largo plazo. La position précise de Churchill sur ce projet d'attentat n'est pas dévoilée dans les échanges de télégrammes. Mais ce qui est certain, c'est que le Premier ministre anglais a accepté de laisser ses agents travailler sur la question. Churchill était surtout intéressé par la stratégie, la tactique et le côté militaire. Il pensait et savait par expérience que l'on gagne une guerre sur le champ de bataille. La pregunta que invadía los pensamientos de los altos mandos de la alianza era: si Adolf Hitler moría, ¿quién lo reemplazaría?
Algunos dentro de los altos mandos británicos temían que su muerte pudiera fortalecer al ejército alemán, eliminando el liderazgo errático del Führer y colocando a un militar más racional y competente en el poder. Con el dictador fuera del camino, el régimen podría reorganizarse bajo el liderazgo de generales más competentes como Erwin Rommel o Heinz Guderian, lo que prolongaría la guerra. Uno de los principales obstáculos fue el miedo a las consecuencias inesperadas. Para mediados de 1944, cuando la operación estaba en su fase final de preparación, las fuerzas aliadas estaban logrando avances significativos en Europa. El desembarco de Normandía del 6 de junio de ese año había sido un éxito rotundo, y los ejércitos británico, estadounidense y soviético avanzaban rápidamente hacia el corazón del Tercer Reich. En ese contexto, algunos altos mandos aliados comenzaron a preguntarse si la eliminación de Hitler, en lugar de acelerar el fin de la guerra, podría complicar la situación. El razonamiento era simple. A pesar de su implacable liderazgo, el Führer había demostrado ser un comandante militar ineficaz en muchas ocasiones. Su toma de decisiones errática, impulsada por su ego y su visión distorsionada de la realidad, había llevado a la Wehrmacht a cometer graves errores estratégicos. El propio Winston Churchill comenzó a considerar que eliminarlo podría terminar beneficiando a Alemania. Además, la creciente inestabilidad en el propio círculo del poder nazi añadía otra capa de incertidumbre. Para 1944, Hitler se había vuelto más aislado y paranoico, confiando cada vez más en su intuición y en un pequeño grupo de leales. Après ça, il y a eu la création d'un autre corps d'élite, les SS, pour Schutzstaffel, qui signifie escadron de protection en allemand. On sait d'ailleurs que c'est devenu par la suite un État dans l'État. Et parmi eux, il y avait un petit groupe de soldats affectés spécialement à Hitler. Ils étaient ses gardes du corps personnel. Quel que soit l'endroit où il se rendait, c'était inspecté en avance. Quand il arrivait, il y avait des gens postés partout pour s'assurer qu'il n'y ait pas de sniper ou qu'il n'y ait pas de bombe placée quelque part. La disidencia dentro del alto mando alemán había comenzado a manifestarse. El 20 de julio de 1944 se realizó un intento de golpe de Estado, con el fallido complot conocido popularmente como la Operación Valkyria, dirigido por el coronel Klaus von Stauffenberg. La resistencia alemana interna no logró su objetivo, pero había dejado en claro que existían facciones dentro del Tercer Reich dispuestas a actuar contra Hitler. De hecho, su supervivencia tras ese atentado fue vista por algunos estrategas aliados como una ventaja. Un Führer debilitado y paranoico podría ser más fácil de derrotar que un régimen unificado bajo un líder más racional. Otra alternativa que evaluaron los británicos fue un bombardeo que terminara con su vida. Pero ¿era realmente posible asesinar así a un líder tan poderoso como Hitler? L'idée de bombarder l'Obersalzberg pour tuer Hitler n'aurait été que pure folie. Déjà parce que vous aviez cet immense réseau souterrain de bunkers et d'abris anti-bombes. Il y avait là littéralement toute une ville. Et il y avait aussi des alarmes anti-aériennes qui auraient été déclenchées largement avant que les avions n'arrivent. Donc vous imaginez bien, tout le monde se serait abrité. Cette idée de tuer Hitler en bombardant le Berghof était juste impossible. La seguridad que rodeaba al Führer era formidable. A medida que los detalles del plan se desarrollaban, los altos mandos militares británicos se dieron cuenta que incluso si lograban infiltrar a sus soldados en el complejo, las posibilidades de éxito seguían siendo ínfimas. La operación requería una precisión casi imposible de garantizar en medio de las impredecibles condiciones climáticas y los imprevisibles cambios de agenda del propio Hitler. Cualquier pequeño error podría hacer que la misión fracasara y que los agentes involucrados fueran capturados o asesinados.
Sin embargo, la planificación debía continuar. Si lograban cumplir su objetivo, pasarían a la historia. Le plan consistait donc à faire passer le sniper pour un soldat allemand. L'agent infiltré devait donc être habillé en uniforme de type Gebirgsjäger. Cette tenue, réservée aux troupes de montagne, équipait tous les soldats de l'Obersalzberg, y compris les SS et la RSD, la garde personnelle du Führer. A medida que las tropas aliadas avanzaban hacia Alemania desde el oeste y el Ejército Rojo empujaba desde el este, el final del Tercer Reich se vislumbraba en el horizonte. Las fuerzas británicas y estadounidenses entendieron que no necesitaban arriesgarse a ejecutar una operación tan peligrosa cuando la guerra estaba entrando en su fase final. A pesar de toda la planificación meticulosa, los meses de preparación y la enorme cantidad de recursos dedicados a la Operación Foxley, el plan para asesinar a Hitler nunca llegó a ejecutarse. Las razones detrás de esta decisión fueron múltiples y en gran medida reflejaban las profundas dudas que persistían dentro de los círculos de mando británicos sobre la conveniencia y viabilidad de tal misión. La Operación Foxley fue cajoneada, sus documentos clasificados y guardados en los archivos del gobierno británico durante décadas. No fue hasta mucho tiempo después, cuando los documentos fueron desclasificados en 1998, que el público supo cuán cerca estuvo Hitler de ser asesinado por las fuerzas aliadas. Si bien muchos se preguntan hoy en día qué hubiera pasado si el plan se hubiera llevado a cabo, el consenso entre los historiadores es que la muerte del Führer en 1944 no habría cambiado radicalmente el curso de la guerra. El 30 de abril de 1945, Adolf Hitler, en un acto de desesperación, se suicidó en su búnker en Berlín con las tropas soviéticas a pocas cuadras de su posición. Irónicamente, las manos del francotirador inglés cambiaron por las del líder alemán, pero la bala llegó a su objetivo. L'arme sélectionnée pour assassiner Hitler devait donc forcément faire partie des équipements de l'armée allemande. Le choix se porta sur un fusil de tireur d'élite de type Mauser, doté d'une lunette de visée télescopique. L'agent serait aussi équipé de grenades à main pour se défendre en cas de fuite. Une fois sur place, le parcours emprunté par le sniper avait été soigneusement préparé par les agents du SOE. La Operación Foxley se ha convertido en una fascinante historia alternativa dentro de los eventos de la Segunda Guerra Mundial. Si bien fue un plan audaz y detallado, lleno de riesgo y complejidad, las dudas sobre su efectividad y las posibles consecuencias de la muerte de Hitler hicieron que al final la misión nunca se llevara a cabo. Hoy en día la Operación Foxley se rememora no solo como una historia de espionaje y valentía, sino como un recordatorio de las complicaciones inherentes a los planes que buscan cambiar la historia a través de actos individuales. En última instancia, el destino del Tercer Reich fue sellado por el esfuerzo combinado de millones de soldados, civiles y agentes que lucharon en todos los frentes, y no por el disparo de un francotirador en los bosques de Polonia. Sin embargo, el hecho de que los británicos hubieran considerado seriamente este plan subraya el nivel de desesperación que caracterizó la lucha contra el nazismo. Llegamos así al final de este video de historia militar, pero antes queremos preguntarte: ¿qué crees tú que hubiera pasado si el plan británico para asesinar a Adolf Hitler hubiera tenido éxito? Déjanos tu respuesta en la casilla de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte para conocer muchos más sucesos militares de la Segunda Guerra Mundial. Nos vemos la próxima.